la señora presidenta no va a renunciar. Ese hecho no se va a dar. Y no porque ella no quiera hacerlo, sino porque la Constitución requiere que esta sucesión constitucional que se ha dado se afiance, y porque dejar la presidencia de la República sería abrir una compuerta peligrosísima para la anarquía y el desgobierno, y eso no va a ocurrir. Información en vivo desde el Palacio de Gobierno, como lo he mencionado, donde en estos momentos los ministros de Estado vienen ofreciendo una conferencia de prensa. Quien está haciendo uso de la palabra es el premier Alberto Otárola. Vamos a escuchar lo que viene indicando. Servicios básicos, y particularmente yo les he dicho a los gobernadores regionales que el presidente del Consejo de Ministros será un activo impulsor de 3 proyectos emblemáticos que cada región tenga, los mismos que, si son viables evidentemente y están dentro del plan que hemos desarrollado para el 2023 con el Ministerio de Economía y Finanzas, serán apoyados, serán promovidos y será un compromiso concreto del gobierno y de la presidencia de la República. En esta ocasión nosotros hemos trabajado con los ministros, nos acompaña el ministro de Economía y Finanzas, la ministra de Cultura, el ministro del Interior y de Defensa, el de Energía y Minas, Mincetur y la Canciller, los mismos que nos van a dar cuenta de los acuerdos y las perspectivas que tiene cada sector para los próximos meses. Yo quisiera empezar con el señor ministro de Economía y Finanzas, por favor. Buenas tardes, señoras y señores periodistas. En primer lugar, iniciar mi participación lamentando y expresando mis más sentidas condolencias a los familiares de todos los fallecidos. Como ha señalado el Premier, en línea con la política de reactivación rápida, se ha aprobado un decreto de urgencia por más de 1.200 millones de soles, en línea con el plan Compunche Perú. En ese sentido, me permito comentar brevemente las medidas que se han aprobado el día de hoy. En el rubro reactivación de la economía familiar se están asignando 491 millones para el financiamiento del programa de promoción de nuevos suministros de gas natural, 98 millones para atención complementaria en favor de los ollas comunes, un otorgamiento de una subvención adicional extraordinaria a los usuarios de los programas sociales por 329 millones, con lo cual el bloque de reactivación de la economía familiar del programa Compunche Perú ya estaría cubierto en un 100%. En lo que respecta a la reactivación regional, se ha aprobado también la asignación de recursos al Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial por 194 millones y, como lo habíamos anunciado en semanas previas y lo ratificó el Premier en el discurso de investidura, se están asignando 100 millones para la contratación de gerentes servir y gerentes de alto rendimiento tanto en los gobiernos regionales como en los gobiernos locales. Y finalmente, continuando con la reactivación sectorial, hay grupos de artesanos, de trabajadores culturales afectados. En ese sentido, se han aprobado 2 subvenciones excepcionales, tanto para artesanos como para trabajadores culturales, por 5 millones en conjunto. Y finalmente, en línea con la política de reactivación y dada la necesidad de que estos recursos se ejecuten al 100%, hemos incluido también un artículo de medidas de seguimiento y eficiencia del gasto. En general, estamos hablando, repito, de más de 1.200 millones de gasto que se va a ejecutar inmediatamente, lo cual genera alrededor de más de 2 millones de beneficiarios. En ese sentido, recalcamos el objetivo de la política económica, que es la rápida reactivación de la economía y revertir el impacto negativo, tanto de los conflictos sociales como de la desaceleración de la economía global. Eso es todo cuanto tengo que informar, Premier. Muchas gracias, señor ministro. Yo quería recalcar lo siguiente. El día 10 de este mes, hace 2 días, anunciamos en el Congreso de la República, en el pedido de confianza, una serie de medidas de reactivación, y hoy día, 48 horas después, hemos aprobado en un decreto de urgencia las medidas extraordinarias para la reactivación económica, que significan un total de 1.217 millones de soles que el gobierno ha aprobado hoy día en Consejo de Ministros y que a partir de este momento van a insertarse en la economía de todos los peruanos para conseguir la reactivación económica que se anunció hace 48 horas. Vamos a pedir a continuación un informe del señor ministro del Interior sobre la situación del país, especialmente en el sur. Buenas tardes, señores periodistas.
por su intermedio un saludo fraterno a nuestro querido Perú. Respecto a la situación actual del sur de nuestro país, el día de ayer específicamente hubo una manifestación multitudinaria en la región de Puno, donde los familiares y pobladores despedían a nuestros queridos compatriotas que perdieron la vida, que por supuesto lamentamos mucho. Posteriormente a un saludo simbólico en el aeropuerto, prosiguieron a dirigirse a sus domicilios o a otros distritos donde iban a enterrar a sus familiares. Más allá no ha habido otra manifestación. El día de hoy en Cusco también hay manifestaciones, marchas que se han ido controlando, acompañando por la policía, dentro de un marco de tranquilidad y paz, lo que queremos. En Tacna también se han realizado manifestaciones públicas, pero no ha habido mayores consecuencias ni enfrentamientos que, por supuesto, siempre lamentamos. Estamos coordinando, no digo mejor, pero sí más forma continua con el Ministerio Público. Se ha detectado, como se ha sabido por informes de inteligencia, a líderes que se están formando carpetas a través de la Procuraduría del Ministerio de Interior conjuntamente con los fiscales. Esto nos va a llevar ya a establecer una investigación fiscal con información netamente que va a llevar, me imagino, a procesos ya posteriores sector judicial. Otro punto que quisiera mencionar es respecto a solicitar a la población clases de, si hubiese videos, fotografías, que ayuden a la investigación, porque todos queremos definitivamente llegar a esclarecer los hechos. Si hay responsables, pues tendrán que ser juzgados si así fuera el caso. Pero la ayuda de la población es muy importante para poder llegar a un hecho que definitivamente todos buscamos, que se sepa la verdad. La policía sigue manteniendo esa línea de trabajo, de respeto a los derechos humanos, de respetar tanto a las personas que protestan como a las personas que no protestan, porque esa es nuestra misión, mantener la paz. Suplico, pido a los señores que aún persisten con su medida de protesta vandálica, eso deben corregirse, porque de otra forma no vamos a conseguir la paz que tanto anhelamos. Ya se ha visto hechos lamentables, muertes que nadie quiere, casi estamos llegando al centenar, nadie busca muertos y eso depende única y exclusivamente de nuestros pobladores. De nosotros también quizás, si es que hubiese excesos que posteriormente tendrán que ser investigados. Mi pedido especial, que reflexionemos nuevamente, pongamos todo nuestro amor y nuestro cariño por el Perú, que es el objetivo final de todos. Todos convivimos acá, de una u otra forma tenemos relaciones de trabajo, laborales, de lo que sea, amicales, familiares. Entonces no tiene sentido que sigamos en una lucha que no cabe en nosotros. Nuestra sociedad tiene que mejorar a partir de seguir la paz. Nuestra sociedad tiene que mejorar a partir de buscar el orden. Si no hay orden no va a haber tranquilidad, no va a haber negocios, no va a haber, todo se afecta. Nuestros activos críticos hay que cuidarlos porque a la final son los medios que nos llevan al progreso. Si destruimos todo eso, ¿qué progreso puede haber en una sociedad? Sería mi pedido final, por favor, cambiemos el rumbo que estamos siguiendo todos estos días, que es la única forma que podamos convivir en paz. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Solicitar videos y fotografías de los hechos de violencia que se vienen dando también en el país. Vamos a escuchar lo que viene indicando también el premier Alberto Otárola. Y ataques a nuestros aeropuertos. Le pediría al señor ministro del MINCETUR que nos dé una evaluación sobre su sector al respecto, por favor. Muchas gracias, señor primer ministro. Efectivamente, el sector turismo viene muy golpeado, no solamente con los hechos actuales y las movilizaciones, sino desde antes con los temas del COVID y el encierro que tuvimos y posteriormente las restricciones para los viajes y los aforos que teníamos en los diferentes negocios relacionados. En ese sentido,
En el decreto que hemos aprobado el día de hoy y que el Ministro de Economía ha mostrado su sensibilidad en el sector, también se han incluido 2.5 millones para que van a ser beneficiarios 50.000 artesanos en forma concursal. Adicionalmente, también va a lanzarse Impulso Mi Perú, que es un crédito para las pequeñas y medianas empresas de turismo de 200 millones, que sumado a los 500 millones de Compunche Perú, tenemos un fuerte apoyo al sector turismo. Todavía hay mucho que hacer, el tema de la imagen país hay que recuperarlo. Quien habla está viajando la próxima semana a la Feria Fitur en España, la feria más importante de Europa, si no es del mundo, y para dar la cara a los turoperadores, a los mayoristas, minoristas, agencias de viajes, a lo más grande del mundo, de los países emisores de turistas hacia el Perú, para explicarles las negociaciones que están teniendo, los niveles de diálogo que estamos teniendo, nuestras estrategias conducentes a ese diálogo. Hay que dar la cara en estos momentos, es el momento duro y eso es muy apreciado, especialmente por los agentes que son importantes para la generación del turismo. Y por último, ya tenemos las campañas diseñadas, diagramadas, consensuadas, tanto para la promoción del turismo interno como el reposicionamiento de la imagen del Perú como destino turístico en el exterior. Tan solo estamos esperando el momento oportuno para poder lanzarlas. Eso es todo lo que tengo que decir por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Perú. Le pediría a la señora ministra de Relaciones Exteriores que nos comente esto y la agenda de la Cancillería en este momento, por favor. Exitosa. Gracias, Premier. Buenas tardes a todos. Sí, en efecto, por invitación del gobierno peruano, ayer arribó una delegación de alto nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presidida por el relator de la CIDH para el Perú y vicepresidente de dicha comisión, el señor Estuardo Ralón. Ayer la comisión sostuvo reuniones con la señora Presidenta de la República, con la suscrita, con el Premier, con los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Defensa e Interior, así como con la Defensoría del Pueblo y organizaciones civiles. En la fecha, la delegación se encuentra en Juliaca, sosteniendo reuniones de acuerdo a su propia agenda. De la misma manera, otro grupo de la delegación arribó a Arequipa para sostener reuniones según su agenda nuevamente, y ayer por la tarde también un grupo de la delegación sostuvo reuniones en Ica. El día de mañana culmina esta misión de la CIDH, sostendrá una reunión final devolutiva con las autoridades del Estado peruano, PCM, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Justicia en Lima, y posteriormente brindará una conferencia de prensa. También debo informar que por invitación del gobierno peruano, un representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos arribará a Lima el 18 de enero. Eso es todo lo que tengo que informar, señor Premier. Muchas gracias, señora Canciller. Hoy día en el Consejo de Ministros hemos evaluado y aprobado medidas concretas para la masificación del gas natural. Le pediría al señor Ministro de Energía y Minas que nos detalle estos acuerdos. Sí, cómo no. Buenas tardes con todos. Efectivamente, en el tema de masificación de gas tenemos un programa bastante importante, muy agresivo en este año. Actualmente, con los recursos que disponemos, entregados por el Ministerio de Economía, tenemos programado desarrollar en lo que es la costa norte, desde Piura hasta Ica, aproximadamente 1.000 kilómetros de construcción de ductos que van a favorecer a 180.000 familias aproximadamente. Asimismo, estamos trabajando en la reactivación de lo que sería el denominado Proyecto 7 Regiones, en el cual va a favorecer a los departamentos de Puno, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Junín, Huancavelica y Ucayali.
¿no? El trabajo estimado para ello vamos a aportar en este año alrededor de 800 millones que nos va a permitir llegar a 114.000 familias. De igual manera, estamos reactivando el proyecto de la planta de Quepachato, que es para obtener GLP, en el cual ya se transfirió 13 millones de soles con la idea de completar los estudios de ese proyecto, y que es algo importante para poder abastecer de GLP a esa zona, ¿no? De igual manera, el otro proyecto importante que estamos reactivando es la construcción del gasoducto del sur, el cual va a permitir abastecer de gas a toda la región sur, y adicionalmente a eso se va a desarrollar un proyecto petroquímico, ¿no? Que va a demandar una inversión de más o menos 4.000 millones y que nos va a permitir desarrollarnos en ese aspecto tecnológico tan importante, ¿no? Ese proyecto incluye una planta de fertilizantes, ¿no? Entonces eso nos va a permitir como país pasar a otra etapa tecnológica, ¿no? Bueno, quiero hacer llegar una mala noticia que me acaban de informar. En estos momentos un grupo de personas ha ingresado a la mina de Antapacay, en Espinar, y están quemando pues los vehículos, la maquinaria, y están desalojando a 2.000 trabajadores de ese sitio. Eso se está produciendo en este momento. Llamamos desde acá la reflexión a las personas que están haciendo eso, que lo único que hacen es hacer daño, ¿no? digamos, a las inversiones que generan riqueza para nuestro país. Bueno, eso es lo que quería manifestar. Muchas gracias, señor ministro. El señor ministro de Defensa. Exitosa. Muchas gracias, señor Premier. Saludo a los medios de prensa presentes y por su intermedio a toda la ciudadanía en general. Quisiera empezar mi intervención lamentando profundamente la pérdida de vidas humanas de nuestros ciudadanos peruanos. Nuestro profundo pesar a cada una de las familias. En el marco de la declaratoria de estado de emergencia, en donde garantiza la participación de las Fuerzas Armadas de acuerdo a ley, estamos apoyando a nuestra Policía Nacional en la protección de activos críticos, infraestructura estratégica y en otras instalaciones que garantizan los servicios públicos para el bienestar de nuestra población. Así es, entonces aquí continúa la conferencia de prensa que vienen ofreciendo los ministros de Estado. En breve vamos a regresar para seguir con esta conferencia. En estos momentos, quien está haciendo uso de la palabra es la ministra de Cultura, Leslie Urtiaga Peña, quien está anunciando también muchas medidas nuevas en su sector. Vamos a escuchar lo que viene indicando. Debemos de vivir en paz y tenemos derecho también al desarrollo económico. En relación al sector cultura, como bien lo ha dicho el Premier y nuestro ministro de Economía y Finanzas, el día de hoy se ha aprobado una medida que va a favorecer a los artistas, trabajadores del arte y la cultura, que forman parte del Registro Nacional de Trabajadores del Arte y la Cultura, denominado Rentoca. Aproximadamente 3 millones de soles, es una subvención de 820 soles para cada uno de los trabajadores que están inscritos. Esto va a ayudar a reactivar justamente uno de los sectores que, sumado al sector turismo, han sido uno de los más afectados. Sumado a eso, también en la quincena de febrero estamos por lanzar los estímulos económicos que ya vienen desde hace mucho tiempo en el sector, con más de 25 millones también para favorecer la industria cultural. En relación también, si me permite, Premier, sobre uno de los órganos adscritos del Ministerio de Cultura, como es TV Perú, estamos haciendo un relanzamiento de la programación 2023. Van a volver programas emblemáticos, como por ejemplo Presencia Cultural y también Reportaje al Perú. Tenemos que cambiar nuestra mirada, somos más que noticias, justamente. Esta mirada cultural con enfoque sobre todo intercultural. Y finalmente, indicar que el día de mañana un grupo de ministros estamos yendo a Chachapoyas a tener una reunión con los alcaldes, con las autoridades del gobierno regional y local, y nos constituiremos a nuestra fortaleza, justamente la fortaleza del Perú, Cuela, para tomar acciones inmediatas al respecto. Gracias, Premier. Muchas gracias. Hoy día también se ha aprobado una política muy importante, por primera vez en 7 años, la Política Nacional de Acuicultura. Le pediría a la señora ministra de Produce que nos comente este y otros temas de su sector.
Gracias, Premier. Buenas tardes a todos. Me toca a mí darles una buena noticia, con el token de mi hijo para que su mamá tenga fuerza en el trabajo. Hemos aprobado, como dijo el Premier, la Política Nacional de Acuicultura, que se viene trabajando en el país hace 7 años. La acuicultura es una actividad que tiene muchísimo potencial en nuestro país. Está en todas las regiones del país y ha venido creciendo a 8% anual desde el 2016. La política nacional va a permitir fomentar esta actividad, potenciar esta actividad y especialmente que nuestros pequeños productores tengan la posibilidad de crecer en esta actividad. Ya desde Produce les daremos más detalles. Gracias. Muchísimas gracias. Creo que hay una ronda de preguntas. Exitosa. A continuación, iniciamos la ronda de preguntas. Le recordamos que es una pregunta por medio. Le damos pase a Dean Cárdenas, de TV Perú. Exitosa. Ministros, buenas tardes. Ministro Otárola, usted se está reuniendo con gobernadores regionales. Sin embargo, la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales han emitido un pronunciamiento solicitando el adelanto inmediato de elecciones, ese es el término que usó, y también el recorte del mandato presidencial. Y la otra pregunta, primer ministro, permítame, es sobre esta carpeta fiscal abierta por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, donde lo investigará a usted y a la presidenta Dina Boluarte por genocidio. Su opinión, por favor. Gracias. Sí, muchas gracias. En verdad, en la presidencia del Consejo de Ministros hemos tomado contacto con todos los gobernadores y como lo dije al inicio, ya estamos ejecutando una serie de obras y proyectos y destrave de proyectos con varios de ellos, la gran mayoría de ellos. Lamenté mucho no ver la silla vacía, por ejemplo, del gobernador de Puno, quien tiene que estar representado aquí, porque el desarrollo de una región tan importante como el altiplano no debe ser condicionado al debate político o a la agenda maximalista de la protesta que en este momento se está situando en esta región. Así que nuevamente, por instrucciones de la señora Presidenta de la República, tenemos que trabajar con los gobernadores regionales, no hay otra manera. A través del programa Compunche Perú estamos insertando a la economía más de 5.900 millones de soles y la atención especial para esta ejecución corresponde a los gobiernos regionales y subnacionales. Entonces el desarrollo del país y los grandes proyectos de envergadura y medianos y pequeños que ya hemos identificado en Puno, en Cusco y en estas poblaciones en conflicto en este momento, tienen que trabajarse, tienen que ejecutarse, porque si no vamos a retrasar el desarrollo de estas localidades y afectar a los más pobres y a los más vulnerables. En relación a este comunicado de los gobernadores regionales, bueno, es un comunicado que tiene una agenda política clara. Yo sé que han estado reunidos, han elegido una nueva directiva. Nuestro saludo al nuevo presidente de esta asociación, que es el gobernador de Arequipa. Estamos seguros que la madurez, la capacidad de estadista y la perspectiva profesional que tiene este gobernador regional nos ayudarán a hacer un trabajo en conjunto tanto con Arequipa como con las demás regiones que, lo repito, forman parte del Estado peruano y tienen que trabajar por el desarrollo de sus regiones. Sobre las carpetas fiscales, nosotros podemos repetir lo mismo que hemos estado diciendo, dispuestos a la investigación. Simplemente quisiéramos también que con la misma premura la Fiscalía de la Nación nos diga qué carpetas fiscales existen respecto a las personas que están destruyendo el Perú y destruyendo los aeropuertos, ¿no? Con lo anterior, ya hemos recibido prontamente la visita de varios fiscales, tanto las notificaciones a nuestro domicilio como aquí a las sedes de gobierno, y por supuesto vamos a colaborar activamente. Han pedido las actas del Consejo de Ministros, entre otros documentos, con toda transparencia y seguridad. Toda la información que requiera la Fiscalía de la Nación va a ser proporcionada por el gobierno. No solamente porque tenemos la obligación de hacerlo, sino porque somos los principales interesados en que esta investigación avance y culmine. Y estoy seguro que en esta investigación se va a ponderar
ciertamente, porque conocemos el talante democrático de la señora fiscal, ¿no es cierto?, el inmenso daño que se le ha hecho al país, a la economía y a las vidas de las personas, porque acá lo que hay que investigar son las 47 lamentables pérdidas de vida de nuestros queridos compatriotas, que son una por una, es decir, qué pasó con cada una de estas lamentables muertes, y estamos seguros que todos vamos a llegar a la verdad. Y yo repito, me sumo al pedido de miles de peruanos, ni una muerte más, no queremos ni una muerte más en el gobierno. Acá se está diciendo que ha habido una matanza, que ha habido una actitud del gobierno autoritaria, cívico-militar, y como lo dijimos ayer a los señores miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo único que ha pasado aquí, en todos los casos en los que se han producido estos enfrentamientos, es que miles de personas han querido tomar los aeropuertos. O sea, la policía no ha reprimido a la gente en las calles, la policía se ha defendido y ha defendido los aeropuertos, y en ese contexto que se han producido estas lamentables muertes. Entonces, quien ha sido agredida es la policía, quien ha sido agredida es el Estado. No se han tratado de marchas pacíficas. Entonces creo que aquí hay que haber un redimensionamiento de los acontecimientos y un análisis serio, valioso, receptivo sobre el concepto que viene de la Constitución y que trasciende, ¿no es cierto?, ideologías, que es el uso legítimo de la fuerza que el Estado está obligado para proteger la vida y la integridad de los ciudadanos. Entonces, creo que estamos avanzando en una perspectiva, vemos que con rapidez la Fiscalía nos ha notificado, espero que la misma rapidez, lo repito, se dé en los demás casos, y avanzaremos en la búsqueda de la verdad, avanzaremos en la búsqueda, ¿no es cierto?, de las responsabilidades del caso. Muchas gracias. A continuación, pregunta de Brian Matías, de Panamericana. Lo que ha dicho es que no tienen una agenda política clara. Ahora también ha hablado de la investigación que ha abierto ya la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y en base también pues a las muertes registradas en las protestas en nuestro país. Vamos a también escuchar las siguientes preguntas que se le está haciendo pues al gabinete de Alberto Otárola. Lamentable escenario de estas decenas de fallecidos, hay un mea culpa de su parte, y si nos puede señalar ¿qué es lo que cree usted en estas semanas de gobierno se ha hecho mal para tener este lamentable escenario con víctimas mortales? Gracias. Sí, claro, empiezo por lo segundo. Nosotros somos un gobierno que tiene pocos días y no hemos tenido 2 ni 3 meses para, digamos, analizar una situación de conflicto. Prácticamente al día siguiente que asumimos las funciones ya teníamos los conflictos provocados y preparados con 1 año y medio de anticipación por el gobierno golpista que se ha ido del país. Eso es lo que ha pasado. Y en segundo lugar, quizá no hemos tenido una adecuada política de comunicación de los hechos y de, digamos, identificación de los puntos sensibles que pudieron haberse corregido. Yo digo, y lo repito en este momento, estamos en este momento en un intenso proceso de diálogo y de la búsqueda de plataformas para conversar con las regiones. Pero también repetimos el discurso inicial, no podemos descuidar el orden interno y la seguridad de los ciudadanos. Así que nosotros vemos que estamos ante un ataque artero contra los activos críticos del Estado, contra el Estado mismo, yo diría contra la propia subsistencia del Estado, pero estamos trabajando intensamente y nuestra obligación es ir para adelante y tratar de construir Estado, construir ciudadanía, respetar los derechos humanos y acompañar a los deudos de nuestros queridísimos compatriotas que han perdido absurdamente la vida. Sobre las medidas que se tomarán, le paso el uso de la palabra al señor Ministro del Interior. Bien, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Exitosa. Se tiene la información respecto a la posible marcha de los 4 suyos. No hay una información exacta que se hayan puesto de acuerdo los comités de defensa tanto del sur como del norte, pero ya se tiene información del día de ayer por decirles pobladores de la región Cajamarca se estaban desplazando a Lima. No se han llegado a poner de acuerdo en una fecha exacta, pero la policía está tomando todas las precauciones del caso, utilizando la información que lo alimentamos cada momento, cada día, para, en todo caso, tratar de mantener, si es que se llegara a dar la marcha, lo más pacífico posible que pueda ser acá en nuestra capital. Exitosa. Muchas gracias. A continuación, pregunta de Jacqueline Mesa, de Exitosa. Bien, se le realiza entonces una pregunta adicional.
Muy buenas tardes, ministro, premier. La fiscal de la Nación ya ha iniciado la investigación por los presuntos genocidios tras la muerte de las protestas también, y el Pleno del Congreso ha aprobado 71 votos la creación de una comisión investigadora. Ayer ha fallecido una persona en el Cusco y hoy también en Puno. El tiempo también sigue pasando. ¿Qué es lo que está haciendo el Ejecutivo sobre eso? Y en base también a eso, ustedes ya lograron identificar a los líderes de estas manifestaciones. ¿Tienen con quién dialogar y qué estrategias van a imponer desde el Ejecutivo por estas muertes? Nosotros hemos respaldado la creación de la comisión investigadora en el Congreso, porque se tiene que saber la verdad, ¿no? Y creemos que las medidas que el Ejecutivo está adoptando son las que provienen de los sectores que están informando constantemente sobre esta situación. Creo que acá es importantísimo saber de que estos esfuerzos que vienen de todas las instituciones requieren, ¿no es cierto?, la participación también de la sociedad civil organizada. Hemos convocado a la Iglesia y estamos seguros que en un futuro cercano obtendremos una aproximación que nos permita sentar las bases para un amplio proceso de diálogo. Próximamente vamos a anunciar también algunas medidas sobre este tema del diálogo, pero yo quisiera reiterar que estamos absolutamente comprometidos en que acabe la violencia, porque la violencia solo genera más violencia, y el compromiso también con los 33 millones de peruanos de cuidar su vida, su integridad, los bienes públicos, los bienes privados, y de permitir que se desplacen libremente, que es otro problema también que se ha generado con estas movilizaciones. Muchas gracias. Para terminar, pregunta de Vanessa Sandoval de la República. Que pues tienen también siendo parte de las protestas, y también han anunciado que tienen una aproximación más nada exacta, tienen un compromiso con los 33 millones de peruanos. Vamos a escuchar también lo que siguen consultando aquí los medios de prensa al gabinete de Alberto Otárola. Distintas regiones también se están sumando a este pedido tras esta ola de protestas. La presidenta ha mencionado, han conversado con ella respecto a una posible renuncia, asimismo también si es que por parte del ministro del Interior y el ministro también de Defensa, si es que han conversado también en caso de un retiro tras esta ola de protestas y también de más de 40 compatriotas fallecidos. Por otro lado, el ministro Vera Gargurevich mencionaba de que ha hablado sobre una invasión a la mina del Cusco. Justamente queremos saber si es que se está hablando lo mismo en cuanto a las bambas, porque ya se está voceando de que hay una suerte de amenaza para bloquearla y quemarla. ¿Qué sabemos de eso? Muchas gracias. Mire, yo lo quiero decir con toda claridad, absoluta claridad. La señora presidenta no va a renunciar. Ese hecho no se va a dar. Y no porque ella no quiera hacerlo, sino porque la Constitución requiere que esta sucesión constitucional que se ha dado se afiance, y porque dejar la presidencia de la República sería abrir una compuerta peligrosísima para la anarquía y el desgobierno, y eso no va a ocurrir. Yo quiero dirigirme a los 33 millones de peruanos. Confíen en la democracia, confíen en el Estado de Derecho, confíen en los derechos humanos, confíen en sus instituciones, tengan confianza en su policía, en sus Fuerzas Armadas. Sabemos claro cuál es nuestro mandato. Sabemos claro qué cosas tenemos que hacer y qué cosas no podemos hacer y no debemos hacer. Y en esto quiero reiterar el sentido de autocrítica que podemos tener sobre algunas decisiones que se hayan podido tomar. Pero lo reiteramos, la Presidenta de la República está firme en la conducción del país, no está gobernando en piloto automático. Como ustedes han podido ver, estamos tomando decisiones a favor de los 33 millones de peruanos. Y esta pregunta me permite a mí incidir en otra muy importante, un comentario muy importante. La ley de adelanto de elecciones está en la agenda del Congreso de la República. Y parte, ¿no es cierto?, de la solución de este problema, una gran parte de la solución de este problema está en que el Congreso decida de una vez por todas el sentido de esa ley y la ratifique en fecha próxima. La posición del gobierno desde el día 1, fue el primer proyecto que enviamos al Congreso, fue la ley de adelanto de elecciones. Entonces, esa es la salida constitucional a la crisis, porque siempre las salidas tienen que ser institucionales y no extrainstitucionales.
Existe una agenda maximalista, lo repito, que es la Asamblea Constituyente, la renuncia de la Presidenta, el adelanto de elecciones. Ya hemos visto que no es posible adelantar las elecciones por el calendario electoral. No sería posible, señores, garantizar unas elecciones democráticas, transparentes, justas, en un plazo menor al que se ha establecido y que está pendiente de ratificación por parte del Congreso de la República. Muchas gracias. Abrir una puerta a la anarquía y también ha invocado a la población a que confíe en su Policía Nacional, así como en las Fuerzas Armadas. Ha hablado también de una autocrítica hacia el mismo Ejecutivo y también del adelanto de las elecciones que ya está pues en manos del Congreso de la República. Entonces ya acaba de culminar la conferencia de prensa que han brindado los ministros de Estado, ya también están pasando a retirarse. Esta es la información que tenemos a esta hora de la tarde desde Palacio de Gobierno. Exitosa la voz que integra el Perú.